La hernia discal es una enfermedad en la que la parte del disco intervertebral que se encuentra entre las vértebras se desplaza hacia la raíz nerviosa. La presiona y produce lesiones neurológicas derivadas de esta lesión. Tratamiento para hernia discal sin cirugía. Conoce un poco más de este tema en la siguiente entrevista. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias, Daniela, por esa introducción al tema de hoy en consulta con el especialista sobre el tratamiento de hernias discales. Para ello se encuentra conmigo Giancarlos Murillo. Bienvenido, gracias por estar aquí en la revista Acción 10 en la mañana. ¿Cuáles son los tratamientos que se le puede brindar a una persona que se le ha diagnosticado con hernia discal? Hola, mucho gusto. Bueno, muchas gracias por la oportunidad nuevamente de estar acá, ¿verdad? Y poder brindar esta información. Bueno, vamos a empezar primero por decir que la columna vertebral es el pilar de la vida, porque de ahí depende todo lo que significan los nervios que van hacia los brazos, hacia los miembros inferiores. También de la columna todos los nervios que irradian hacia los órganos internos también, ¿verdad? Tienen todo ese sistema parasimpático de llevar un buen funcionamiento a nuestros órganos, pulmones, corazones, hígado, etc. Entonces, la columna es imprescindible en nuestra vida, ¿verdad? Y en ella se compone de muchas vértebras y discos intervertebrales que van a ser como una amortiguación para que nosotros caminemos y podamos tener una vida estable. Entonces, partiendo de todo eso, ¿verdad? Es muy importante que sepamos que muchas veces la columna se ve afectada por diferentes razones. Una de ellas, principalmente, y motivo de invalidación, ¿verdad? Cuando llega a tener un problema una persona de este tipo, es que la hernia discal que se produce en el núcleo pulposo de la vértebra comienza a dar signos y síntomas que generalmente inician con dolor muy agudo o imposibilitante, donde la persona no puede a veces ni siquiera levantarse de la cama, ¿verdad? Muchas veces, y otras veces tiene un evento muy largo donde va sintiendo la persona dolorcito poco a poco, pero cuando ya eso comienza a generar demasiado dolor, pues entonces acude al médico, le hacen una radiografía, no se encuentra mucho, y luego hacen una resonancia magnética y ahí sí se puede ver en los tejidos blandos que existe, ¿verdad? Una hernia discal que está comprimiendo los nervios. ¿Cuáles son los síntomas característicos de tener una hernia discal y que podría llamar la atención de las personas que nos están viendo para que realicen estos chequeos y salir de dudas, ¿no? Ok, hablamos de las hernias discales, sin embargo, en la columna pueden haber muchos factores que producen dolor en la espalda, ¿verdad? Y a veces a eso le llamamos dolor inespecífico. Entonces, cuando una persona tiene un evento ya más de una semana, un mes, y hay personas que llevan años teniendo un dolorcito, que se lo calman con pastillas, que se lo calman con inyecciones, ¿verdad? Que fácilmente van a una farmacia, un amigo le dice, mira, yo tenía ese dolor y se me quitó con esta inyección, que generalmente es un corticoide, y que tiene unos efectos muy buenos en las personas, pero lo que está haciendo nada más es calmar ese dolor, ¿verdad? Pero el cuerpo sigue teniendo una inestabilidad, ya sea porque una vértebra está rotada o porque la hernia discal realmente está comprimiendo el nervio. Entonces, los síntomas pueden ser, ¿verdad? Si es una hernia discal, para que las personas lo identifiquen, generalmente a eso se le diagnostica acompañado radiculopatía, ¿verdad? Ya sea de miembro superior o de miembros inferiores. Entonces, la radiculopatía significa que la raíz nerviosa de una vértebra entre otra vértebra está prensada y ese nervio va a irradiar su dolor
hacia la zona que produce su recorrido. Ahora, ¿cómo se debe de tratar una hernia discal para eliminar el dolor? Y si es curable completamente o es algo que vas a vivir todo el resto de tus días. Tal vez si me responde después de la siguiente comunicación. Muy buenos días. ¿Cuál es su pregunta al especialista? Fíjese que, buenos días, a mí me habían diagnosticado que tengo la hernia discal. Tengo la columna recta y me provoca dolor en el brazo izquierdo. Tal vez si nos escucha a través de su teléfono y no a través del monitor para que haya una comunicación más fluida. Decía que tiene dolor en su brazo. Sí. Bueno, vamos a contestarle con lo que logré escuchar, ¿verdad? Evidentemente, si el brazo ya tiene, generalmente una persona que tiene una hernia discal experimenta dolor en todo el recorrido del brazo, que puede ser quemante o puede ser también con parestesia, o sea que se le adormecen la parte de los dedos, pero casi siempre por las noches, si la persona duerme encima del hombro, ¿verdad? Entonces ahí se cierra más el espacio de esa salida del nervio y entonces se adormece y comienza un dolor profundo que muchas veces despierta a la persona. Entonces ahí sí podríamos decir que ya existe un problema de una hernia discal. Y para eso, como me preguntaba anteriormente, ¿verdad? ¿Cómo se diagnostica? Pues hay varias formas de hacerlo. Una de las principales es poder hacer un análisis clínico. ¿Qué significa esto? Que va a llegar la persona para que podamos evaluar clínicamente, movilizando esas estructuras nerviosas para ver si provoca dolor. O sea, hay test de provocaciones que generan el dolor y entonces si nos da positivo, vamos a darnos cuenta que realmente hay un efecto de ese problema. También están los medios diagnósticos como resonancia magnética, que es la mejor que se puede diagnosticar, y ahí podemos ver en una resonancia donde se ve abultada una hernia discal, ya acompañado con los síntomas, pues ya podemos decir que es positivo. Con respecto al tratamiento, tenemos muchas opciones ahora, ¿verdad? Nuestro tema realmente se basa en hernias discales sin cirugía, porque normalmente existen 1, 2, 3 y hasta 4 grados de daño en el disco vertebral. Entonces, ¿qué sucede? Si tenemos un daño entre 1 y 2, estamos hablando de que existe un desgaste articular, estamos hablando de que el disco pulposo se ha protuido, pero si ya tenemos un 3 y un 4 ya se ha chorreado completamente el núcleo pulposo que está en el centro. Ahí sí tendría que haber una intervención quirúrgica. Generalmente es necesario, ¿por qué? Porque se rompen, además del núcleo pulposo que ya se chorreó, ya tenemos rupturas fibrilares del ligamento común posterior, entonces ya hay un compromiso radicular y puede estar llegando hasta la médula. Ahora, el realizar, por ejemplo, masajes alivia el dolor o contribuye a la disminución de la hernia, o no es recomendable en estas circunstancias, porque a veces uno cree que haciendo este tipo de prácticas podría aliviar o sanar la hernia discal. ¿Cuál es lo recomendable en esta situación? Bueno, de hecho eso es como un mito, ¿verdad? Sobre los masajes, que si nos ayudan y no nos ayudan. Realmente cuando se trata de una persona que tiene un dolor estresante, que no va más allá del recorrido de los nervios, que no provoca parestesia, que no provoca un dolor persistente, más de una semana, más de un mes, más de 2 o 3 meses, que ya se considere crónico. Un masaje puede ayudarle a un deportista que hace ejercicio, que hoy amaneció ligado, le decimos, ¿verdad?, a las piernas, a los hombros, y eso va a descongestionar toda esa circulación y ese ácido láctico que se encuentra. Pero realmente un masaje no va a dar unos beneficios específicos en ese problema. Necesitamos primero hacer una evaluación
muy profesional para determinar que lo que vamos a aplicar dentro de nuestros tratamientos sea muy efectivo, ¿verdad? De hecho, no sé si vamos a poder pasar unos recursos que traíamos de imágenes donde sale el tratamiento con un sistema novedoso que tenemos ahora en Nicaragua, la oportunidad de poder hacer esto, ¿verdad? Que antes normalmente todo era con problemas. Perfecto. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Esperamos poder abordar nuevamente este tema, sobre todo para las personas que tienen este tipo de problemas. Es importante siempre recomendarles que asistan a especialistas para determinar qué tipo de dolor están teniendo, si es debido precisamente a un problema de estrés o también un problema de hernia discal. Ya vimos que el especialista aclaraba que lo correcto es brindar una atención especializada dependiendo de la complejidad de su situación. De esta manera hacemos una pausa comercial, pero regresamos con mucho más aquí en su revista Acción 10 en la mañana.